Mañana abrimos la escritura en el libro de Génesis, capítulo 8. Libro de Génesis, capítulo 8. Capítulo 8, leemos la escritura desde el versículo 1. Dios se acordó entonces de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en el arca. Hizo que soplara un fuerte viento sobre la tierra y las aguas comenzaron a bajar. Se cerraron las fuentes del mar profundo y las compuertas del cielo y dejó de llover. Poco a poco las aguas se fueron retirando de la tierra. Al cabo de 150 días, las aguas habían disminuido. El día 17 del mes séptimo, el arca se detuvo sobre las montañas de Ararat y las aguas siguieron bajando hasta que el primer día del mes décimo pudieron verse las cimas de las montañas. Después de 40 días, Noé abrió la ventana del arca que había hecho y soltó un cuervo, el cual estuvo volando de un lado a otro, esperando a que se secara la tierra. Luego soltó una paloma para ver si las aguas que cubrían la tierra ya se habían retirado. Pero la paloma no encontró un lugar donde posarse y volvió al arca porque las aguas aún cubrían la tierra. Noé extendió la mano, tomó la paloma y la metió consigo en el arca. Esperó 7 días más y volvió a soltar la paloma fuera del arca. Caía la noche cuando la paloma regresó, trayendo en su pico una rama de olivo recién cortada. Así Noé se dio cuenta de que las aguas habían bajado hasta dejar la tierra al descubierto. Esperó 7 días más y volvió a soltar la paloma, pero esta vez la paloma ya no regresó. Noé tenía 601 años cuando las aguas se secaron. El primer día del primer mes de ese año, Noé quitó la cubierta del arca y vio que la tierra estaba cerca. Para el día 27 del segundo mes, la tierra estaba ya completamente cerca. Entonces Dios le dijo a Noé: sal del arca junto con tus hijos, tu esposa y tus nueras. Saca también a todos los seres vivientes que están contigo, las aves, el ganado y todos los animales que se arrastran en el suelo. Que sean fecundos, que se multipliquen y llenen la tierra. Salieron pues del arca Noé y sus hijos, su esposa y sus nueras. Salieron también todos los animales, el ganado, las aves y todos los reptiles que se mueven sobre la tierra, cada uno según su especie. Luego Noé construyó un altar al Señor y sobre ese altar ofreció como holocausto animales puros y aves puras. Cuando el Señor percibió el grato aroma, se dijo a sí mismo: aunque las intenciones del ser humano son perversas, desde su juventud nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes como acabo de hacerlo. Mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, y días y noches. Padre, henos aquí esta mañana delante de tu palabra, necesitados una vez más de tu voz, de tu instrucción, de tu enseñanza, de tu desafío. Padre, háblanos esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, amados. El pasaje que hemos leído comienza estableciendo un principio
de Dios a lo largo del libro de Génesis. En el 8:1 se dice con mucha claridad: Dios se acordó entonces de Noé. A lo largo de Génesis e incluso Éxodo, bueno, el Pentateuco diríamos, esta frase, el Dios que se acuerda, se repetirá una y otra vez. Solo en Génesis dice la Biblia que cuando Dios decidió destruir a Sodoma y Gomorra, Él se acordó de Abraham, dice la Biblia. Dios se acordó de Abraham. Y al acordarse de Abraham, salvó a Lot. Cuando Dios se acuerda en la Biblia, quiere decir Dios tiene misericordia, Dios tiene compasión, interviene en la vida del que está angustiado para darle salvación. Dios se acuerda de Abraham para salvar a Lot, porque en la ciudad que él iba a destruir vivía Lot, sobrino de Abraham. Y para Dios acordarse es la manera en que la Biblia dice Dios va a intervenir para traer salvación. Por eso el hombre angustiado en la Biblia es el hombre que le dirá a Dios: Dios, acuérdate de mí. El hombre abatido, la mujer angustiada en la Biblia es la mujer, es el hombre que dice: Dios, acuérdate de mí. Y acordarse o convocar a Dios para que se acuerde de nosotros es la manera en que el hombre le pide auxilio. Y cuando la Biblia dice y Dios se acordó, entonces quiere decir Dios intervino. No solo se va a acordar de Abraham en Génesis, también se va a acordar de Raquel. Cuando Raquel está deseando hijos, la Biblia dirá y Dios se acordó de Raquel y la hizo madre. El Dios de la Biblia es el Dios que nos recuerda, es el Dios que interviene, es el Dios al cual podemos apelar una y otra vez en nuestra desesperación, porque es el Dios que se abre generosamente y no nos olvida. El Dios que no pierde la memoria, Él no padece de amnesia, nunca tendrá Alzheimer. Dios se acordará siempre de nosotros. Buscarle y decirle: Dios, acuérdate de mí, nunca es improductivo en la Biblia. Pedirle a Dios: acuérdate de mí, nunca es estéril. Siempre que le digamos a Dios: acuérdate de mí, Dios se va a acordar, hermanitos. Y eso es lo que comienza a decir este versículo 1. Entonces Dios se acordó de Noé. Y esa frase, Dios se acordó de Noé, es como el eslabón, es el que abre y cierra el capítulo 7 y el capítulo 8. Digamos que el capítulo 7 se cierra diciendo: y la tierra quedó inundada. Esa es la perspectiva del capítulo 7. La perspectiva del inundamiento, la destrucción. La tierra estaba anegada. Es la perspectiva de desolación, de muerte. Pero la frase Dios se acordó de Noé es la frase que va a cambiar el relato. Si el capítulo 7 deja la cosa en abandono, en desolación, es el recuerdo de Dios acerca de Noé el que va a transformar, el que va a cambiar, el que va a transformar el rumbo de la historia. Dios se acordó y Dios, al acordarse, comienza un proceso de cambiar esa realidad. El recuerdo de Dios es nuestra esperanza, hermanitos. Que Dios se acuerde de nosotros cambia las páginas de desolación, de inundamiento. Ahí donde estemos atravesando una hora de estar inundados, anegados, ahogados, allí en esa página, en ese momento, en esa semana, ese mes de vida que nos estamos ahogando, el recuerdo de Dios viene para iniciar un proceso de salvación, de intervención. Y hay que aprender a vivir ese proceso de salvación, que es lo que va a vivir Noé, un proceso.
A veces la salvación de Dios no llega de manera instantánea como nosotros quisiéramos, pero llega. Quizás llega poco a poco, pero llega, hermanitos. Nunca Dios nos deja sin su salvación. Quizás comienza muy pequeño, como aquella nube que Elías salía a ver, dice la Biblia, y era tan pequeña, y había una palabra, y la palabra era: ya pronto va a llover. Pero aquella nube pequeña parecía no ser tan significante para cumplir la palabra que se había dado. Cuando Elías sale a ver, pues no ve nada, dice la Biblia, y manda al siervo: anda, ve otra vez, y no ve nada. Y ve otra vez. Mira, le dice: hay una nubecita que allá a lo lejos. O sea, pero es una cosa que en realidad no creo que traiga la fuerza para cumplir la palabra de secar, de quitar la sequía. Y usted dice: ¿y será posible? Hay una palabra, pero esa nube está tan lejos que yo no creo que ni venga hasta aquí. Y aparte de lejos la miro tan pequeña. Y anda otra vez, y va a verla de nuevo, y ya la ve más grande. Y ya en la última vez le dice al rey Acab: vámonos de aquí porque viene una tormenta terrible. Es decir, aquello que parecía lejos, pequeño, aquello que parecía distante e insignificante, de repente llega con toda su fuerza para cumplir la palabra de Dios. Iglesia, cuando Dios se acuerda de nosotros, a veces comienza con procesos, pero no se desanime. Puede ser la nube pequeña. En este caso se nos habla de un Noé que abre la ventana del arca, dice el versículo 6, y soltó un cuervo, porque ya la cosa había bajado. Ya dice el versículo 1 que Dios hizo que soplara un fuerte viento sobre la tierra y las aguas comenzaron a bajar. Teníamos el viento de Dios, ya estaba operando. Porque el recuerdo de Dios más el soplo de Dios son los instrumentos de salvación. El recuerdo de Dios y el soplo de Dios, que será siempre representado por ese Espíritu Santo, que será siempre representado por esa fuerza de Dios que ya se movía al principio de la creación, dice la Biblia, y el Espíritu de Dios iba y venía. El soplo de Dios, dice ella. El soplo de Dios iba y venía. El soplo de Dios iba y venía. Donde hay soplo de Dios, viene un proceso de redención. Eso es importantísimo. Media vez el Espíritu de Dios esté soplando, hermanitos, mantenga la esperanza viva. Media vez haya Espíritu Santo, hay esperanza de el recuerdo de Dios. Por eso es importante que en medio de las inundaciones que llegan a nuestra vida, es importante exponernos al soplo del Espíritu. Porque si el soplo de Dios comienza a obrar, ciertamente entonces se iniciará el proceso de salvación divina. Pero no esté pensando que hay liberación y salvación sin el soplo de Dios. No hay liberación, no hay salvación sin el soplo. Es el soplo de Dios el que trae vida. Es el soplo de Dios el que trae nueva realidad. No importa que tan anegados estemos, no importa que tan inundados estemos, si Dios se acuerda y sopla sobre nosotros, prepárese porque viene un proceso de liberación. Y esto es lo que importa. Ese soplo estuvo al principio de la creación. Y el Espíritu de Dios, ese soplo divino, se movía sobre la faz de las aguas. Y al moverse, comienza Dios el proceso de la creación. Ahí estaba un muñeco de barro nada más, pero recibió el soplo divino y tuvo vida.
Es que el soplo divino es lo que necesitamos en las horas de inundamiento en la vida. A veces queremos ser libres del inundamiento, pero no tener el soplo de Dios. A veces queremos ser libres de lo que estamos ahogándonos, pero no queremos Espíritu Santo. No queremos que Dios sople sobre nosotros. Y no se puede, porque el instrumento de Dios para intervenir en la salvación es el Espíritu Santo. El instrumento de Dios para actuar en nuestra vida es su soplo. Cuando Dios quiere intervenir, llega y sopla. El soplo de Dios es el instrumento de acción en la historia. El soplo de Dios es el instrumento operativo en la vida de los hombres. Dios habla y sopla. Dios habla y sopla. Y esa es la manera. Por eso Dios es el Dios que siempre estará soplando su viento sobre nosotros. Ahí cuando Israel está perseguido, acosado por Faraón, expuesto a ahogarse en el mar, la Biblia dice, y Dios envió un soplo y abrió el mar. Imagínense el soplo de Dios capaz de abrir ese mar y el pueblo pasar en seco. Cuando Dios ha experimentado intervenciones de liberación en la vida de Israel, siempre ha enviado su soplo divino. Dios sopla y las cosas comienzan a ocurrir. Dios sopla y los caminos comienzan a abrirse. Dios sopla y las cosas comienzan a hacerse nuevas. Dios sopla y todo comienza a ordenarse. Dios sopla y la vida comienza a renovarse. Lo que necesitamos, amados hermanos, en esas partes de la vida donde estamos inundados, a punto de ahogarnos, lo que necesitamos es el soplo de Dios. Y cuando Dios sopla, la esperanza de vida llega a nosotros. Cuando Dios sopla, Dios comienza un proceso de redención, de salvación, de vida, de esperanza. Hay esperanza, iglesia, porque Dios jamás pierde la memoria y porque Dios ha prometido que su soplo estará con nosotros siempre. Por eso dirá el salmista, envías tu soplo, dice en el Salmo 104, 103, envías tu soplo y renuevas la faz de la tierra. Envías tu soplo, soplas y renuevas la faz de la tierra. Hay esperanza en horas de destrucción, hay esperanza en horas de inundación, hay esperanza en tiempos de aflicción, porque el soplo de Dios no se acaba jamás, porque el soplo de Dios es para siempre. Porque Dios sopla, es que tenemos esperanza, hermanitos. Dios sopla y hay vida. Dios sopla y hay orden. Dios sopla y destruye a nuestros enemigos. Dios sopla y abre caminos donde usted no ve en este momento. Quizá estemos atravesando un tiempo en la vida en el que parece que estamos inundados, mas dice la Biblia, Dios se acordó. Dios se acordó y envió un fuerte viento sobre la tierra y las aguas comenzaron a bajar. Cuando el Espíritu de Dios sopla, hermanitos, las aguas comenzarán a bajar. Eso donde usted no puede en este momento ni dónde pararse, no haya ni dónde poner pie, no se preocupe. Preséntese delante de Dios. Dígale, Dios, acuérdate de mí. Y Dios se va a acordar. Y su espíritu va a soplar sobre usted. Y las aguas van a comenzar a bajar. Debe tener fe y paciencia. Fe y paciencia. Cuando sopla el espíritu, las aguas bajan. Y cuando comienzan a bajar las aguas, usted podrá salir. Y va a presentar aroma agradable a Dios. Porque no debe olvidar jamás que si Dios se acordó, usted debe acordarse de Dios.
El Dios de la Biblia va a actuar y va a actuar en este proceso para fortalecer nuestra fe, para fortalecer nuestra esperanza. El Dios de la Biblia es el Dios de procesos. Y eso es lo que nos cuesta muchas veces entender. Muchos hermanos se desesperan porque quieren la respuesta pronta, inmediata y total. Quieren que Dios intervenga ya de forma absoluta, definitiva. Y Dios sí va a intervenir, pero te va a llevar por partes. La Biblia dice que Dios llevó a Israel desde Egipto hasta la tierra prometida por jornadas. Es una palabra que se va a repetir. Y la jornada, y la siguiente jornada, y la siguiente jornada. Israel hubiera querido llegar de un día a otro quizás. Israel hubiese querido traspasar el desierto de manera expresa, pero no. Dios tiene que llevarlo en proceso, porque la liberación no solamente es la liberación del enemigo, no solamente es la liberación de Faraón, no solo es la salvación del opresor, también Dios quiere que experimentemos la salvación de nosotros mismos, porque aunque Egipto ha quedado atrás, Faraón quedó en el pasado, pero tantos años de esclavitud han introyectado en el corazón cierta mentalidad, ciertos valores, cierta manera de actuar, y también de esas maneras equivocadas de vivir sobre la tierra. Dios quiere librarnos. A veces nosotros queremos la salvación del Faraón, pero no queremos la salvación de ese Egipto que se nos metió. Egipto no solamente es una realidad física que quedó atrás. Egipto también es una manera de pensar, una manera de vivir, una manera de ser. E Israel se metió a Egipto en el corazón. Y la salvación de Dios es librarnos del Egipto físico, pero también librarnos de esa interiorización que hemos hecho de ese Egipto en nosotros. El problema es que queremos redención sin transformación interna. Queremos a veces salvación externa, pero sin las rupturas de las cadenas que durante años hemos forjado en nuestro interior. Y Dios, el Dios de la Biblia, no es así, hermanitos. El Dios de la Biblia es el Dios que obra de manera integral. Va a librarnos de toda opresión, va a romper toda cadena, pero no solamente las cadenas materiales, externas, de opresión física, sino también las que nosotros de nuestro propio gusto y gana nos hemos puesto. Aquellas que hemos interiorizado, asumido, que las hemos acogido y que a veces no anhelamos la liberación de esas. Solo queremos que se quiebre el yugo de Faraón. Pero no solamente está Egipto, hay una egiptización en nosotros. Hay un proceso de posesionamiento. No solamente estábamos dominados, sino que también poseídos. ¿Me están oyendo, iglesia? Queremos la bendición de un nuevo trabajo, pero no queremos cambiar las actitudes que nos hacen ser malos trabajadores. Queremos trabajo, pero no queremos ser buenos trabajadores. Queremos que Dios nos libre de las deudas, pero no queremos ser personas perdonadoras nosotros. Queremos ser perdonados, pero no perdonar. ¿Me están oyendo? Queremos que Dios se vuelque para ser perdonados, para ser compadecidos, pero nosotros no queremos ser misericordiosos, benevolentes, comprensivos. Quiero que Dios me entienda, pero yo no quiero entender. Quiero que Dios me ayude, pero yo no quiero ayudar. Quiero que Dios me levante, pero yo no quiero levantar a nadie. Prefiero mejor aplastar a otro.
Quiero que Dios ponga su mano sobre mí, pero yo no quiero extender mi mano a mi prójimo. Quiero que Dios me dé una palabra de vida, pero yo ando hablando palabras de destrucción y muerte con el hermano. ¿Me están oyendo, iglesia? Entonces ahí hay una doble realidad en la que es necesario que para librarnos no solamente de la inundación física, sino también de las inundaciones del alma, Dios interviene, pero interviene a través de un proceso salvador, a través de etapas, de jornadas. Dios nos va llevando poco a poco, porque tenemos que ir aprendiendo a buscar, a depender y a poner nuestra vida en sus manos de manera permanente, cotidiana. Y eso es lo que no nos gusta a veces. Buscamos a Dios para que Dios haga el milagro ya, y después nos olvidamos. Después ni nos recordamos, porque solo queremos la liberación de la angustia, de la aflicción, pero no queremos la liberación de nuestras ingratitudes. No queremos la liberación de nuestra falta de fidelidad. No queremos la liberación de nuestra flojera espiritual. No queremos la liberación de nuestra falta de compromiso. No queremos liberación de nuestro comodismo. No queremos liberación de nuestra manera de pensar. Y el Dios de la Biblia es el Dios que si va a hacer algo, lo va a hacer perfecto, completo y total. Y quiere la transformación externa, pero también la transformación interna. Y es ahí donde nosotros a veces buscamos a Dios solamente para salir de la angustia externa, pero no para poder a veces ser libres de ciertas realidades internas que nos meten en angustias externas. ¿Me están oyendo? Es decir, hay realidades en nosotros aquí adentro que nos meten en problemas, y a veces buscamos a Dios para ser libre de ese problema, pero no le buscamos para ser libre de aquello que nos provoca problemas. Y por eso Dios nos lleva por pedacitos. Porque si nos da todo, ni vamos a entender la liberación, ni vamos a entender lo que Dios busca en la liberación. Entonces, Dios nos lleva por etapas. Va obrando a través de un proceso. El Dios de la Biblia es el Dios que va a actuar, sí, pero va a actuar por etapas, va a actuar en un proceso. Y la vida cristiana es este proceso justamente en el que Dios está obrando en nosotros una historia de salvación, pero tiene que ir enseñándonos paso a paso las cosas que por dentro nos tienen atados. Y aquí es donde dice que al soplo de Dios las aguas comenzaron a bajar. Y dice el versículo 3, ¿cómo comienza diciendo? Poco a poco. ¿Cómo nos lleva a Dios, hermanitos? Poco a poco. Métese eso en la cabeza. Dios nos lleva poco a poco. Las aguas en su vida van a descender poco a poco. Las aguas se irán retirando poco a poco. Porque si no, hermanita, hasta locos puede terminar usted. Puede querer la salvación sin entender el significado de la salvación. Israel quería la liberación de Faraón, pero había algo que no había entendido: que la liberación del Faraón tiene un sentido, y el sentido es convertirse en una sociedad que no se parezca a Egipto. Eso es lo que Israel debe entender. No solamente ser libre de la opresión, del dolor y de la angustia de Egipto, sino que debe entender que la salvación más bien consiste en que Dios quiere un Israel que no se parezca a Egipto. Queremos la liberación del que nos oprime, pero nos parecemos al que oprime. Queremos la liberación del que odia, pero nos parecemos a ese que odia, porque también odiamos.
Queremos que Dios nos salve de nuestro adversario, pero nos parecemos al adversario. Y Dios lo que quiere es que yo entienda que la salvación, si bien es librarnos de eso que nos daña, pero la salvación tiene el propósito de convertirnos en alguien que no daña. ¿Me está oyendo? Dios rompe ataduras del diablo. ¿Para qué? Para convertirnos en alguien que no se parezca al diablo. Esa es la vida cristiana. Rompe la opresión del diablo, pero para convertirnos en personas que no parezcamos diablos. Pero ¿en qué se convierte la iglesia? Se convierte en gente que quiere victoria sobre el diablo, pero se parece un diablo. Quiere que Dios rompa las amarras del diablo en ella, pero es un diablo en la iglesia. Es una diabla. Y esa no es la salvación. Eso no es solo la salvación. Querer decir somos liberados del diablo, pero parecernos al diablo, ese es un sinsentido en la vida cristiana, y eso es la religiosidad. Ese es el problema de Israel. Por eso Jesús le dirá en San Juan: ustedes son hijos ¿de qué? De vuestro padre el diablo. Ah, pero ellos creen que son hijos de Abraham. Pero como van al culto, leen la Torá en la sinagoga, recitan la historia de redención y están ahí en el templo, pero les dice: no, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque se parecen a las obras del diablo. El diablo, dice Jesús en Juan, trae muerte desde el principio. Quiero que lo vea para que la palabra le hable directamente, para que no se me esté haciendo que es con usted esto. Dice capítulo 8. Capítulo 8, rapidito, hermanitos. Versículo 37. Juan 8, 37. Miren aquí, hermanitos, diablitos. Yo sé que ustedes, dice, son descendientes de Abraham. Sin embargo, procuran matarme porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre, así también ustedes hagan lo que del Padre han escuchado. Y mire el principio de Jesús, 39. Nuestro padre es Abraham, le dijeron los judíos. Y Jesús le dice: si fueran hijos de Abraham, ¿qué? Harían lo mismo. ¿Qué significa ser hijo entonces? Hacer lo mismo que un padre. Eso es ser hijo. Por eso dice: hey, ¿qué se parece al papá? Claro, nosotros lo decimos de la carota que tiene, pero no es de eso cuando dice la Biblia. Ese parece al papá porque hace las cosas del papá. Entonces, si somos hijos de Dios, ¿qué significa eso? Es que la gente dice: yo ya acepté a Cristo, soy hijo de Dios. Ah, de verdad. Como esto, va. Somos hijos de Abraham. Ah, de verdad. Hijos de Abraham, pero no hacen las obras de Abraham. ¿Usted es hijo de Dios? Sí. ¿Y por qué?
ya recibí a Cristo en mi corazón, pero se parece al diablo. ¿Sí? No perdona, es rencoroso, es envidioso. Ha matado en su corazón al hermano muchas veces, o ha deseado la muerte de su hermano. Por dentro a veces dice: ojalá le pase la 38 encima. Ojalá en la troncal le suceda algo. Ojalá que ya no venga a la iglesia, que se vaya para el mundo mejor. Entonces, ¿a quién se parece en lo que piensa? ¿A quién se parece en lo que desea? ¿A quién se parece en el trato a su hermano? Se parece al diablo. Y aceptó a Cristo, pero por gusto, diría Jesús. Dice: si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Ustedes, en cambio, ¿qué? Quieren matarme a mí, que les he expuesto la verdad que he recibido de parte de Dios. Abraham jamás haría tal cosa. Abraham jamás haría tal cosa. Las obras de ustedes son como. ¿Qué es ser hijo entonces? Ser hijo es hacer las obras del Padre. ¿Y cómo vamos a saber quién es su Padre? Veamos sus obras. ¿Me entiende? Ay, que yo soy hijo de Dios. Y anda hartándose a los hermanitos. ¿Haría Dios eso alguna vez? O decimos como Jesús: Dios jamás haría tal cosa. Recuerde eso: Dios jamás haría tal cosa. Se anda hartando vivo al pastor, Dios jamás haría tal cosa. Se anda hartando vivo a la hermanita, hablando de ella, Dios jamás haría tal cosa. Ahora le dicen estos: nosotros no somos hijos nacidos de prostitución. Ahí fíjese cómo, ante la incapacidad de responder a lo que Jesús está diciendo, viene la ofensa, porque así es la gente, ¿va? No puede responder, te viene a ofender. Y claro, están tocándole a Jesús un tema muy personal, porque a Jesús los fariseos y los judíos lo tenían como un hijo de prostituta. No sabía quién era su padre. Y la idea popular que se dio en Israel acerca de María, porque lo que hoy valoramos a María no es como la valoraron en su época, hermanitos. No crean que esa estima que hay hacia María hoy era la que tenían en su época. No crean que toda la gente decía: hermana María, Dios me la bendiga. Hola, amarillita. No, la prostituta. ¿Por qué? Porque habían dudas sobre la gestación de Jesús. Y los judíos hasta crearon la leyenda de que María se había metido con un soldado romano llamado Pantera, y que de esa unión con el soldado nació Jesús. Entonces le decían: vos sos hijo de prostituta. Porque la gente sí es, cuando ya no puede hablar, ya comienza a ofender. Ya comienza a sacarle cosas personales a la gente. Nosotros no somos hijos nacidos de prostitución, como tú, significa eso. Un solo Padre tenemos, y es Dios mismo. Ahora, ¿qué dice Jesús ante eso? 42. Si Dios fuera su Padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden ustedes mi modo de actuar? Porque no pueden aceptar mi palabra. En conclusión, ustedes son de su padre, sí, es cierto. ¿Pero qué padre? El diablo, cuyos deseos quieren cumplir.
Desde el principio, este ha sido asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. Y sin embargo, a mí que les digo la verdad, no me creen. Dice, es asesino desde el principio. Y Jesús le recuerda los orígenes de la obra del diablo. Y en los orígenes, la obra del diablo fue una: Caín matando a Abel. Esa fue la obra del diablo. No se va a decir ninguna otra cosa más en la Biblia de los orígenes como obra del diablo. La obra del diablo es los Caínes matando a los Abeles. Y donde hay hermanitos que andan matando a sus hermanitos, hermanitas a sus hermanitas, allí hay obra del diablo. Él ha sido obra desde el principio. La mentira en la Biblia es las acciones que matan al hermano. ¿Me oyen, iglesia? Por eso dice primera carta de Juan, acompáñenme. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 7. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama, no dice que no cree, el que no ama, no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Versículo 17, bueno, 19. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Entonces, entre nosotros, ¿quién debe amar primero? ¿Quién debe amar primero entre nosotros? Nosotros. Debemos reflejar a nuestro Padre. ¿Quién amó primero entre el Padre y nosotros? El Padre. Y si me parezco al Padre, ¿quién debe amar primero? Yo. ¿Pero qué decimos nosotros? Que hable ella primero. Que venga él primero. Que dé él el primer paso. Que dé ella el primer paso. Que él diga primero. Siempre estamos esperando que otro dé el primer paso para resolver los problemas. Mas la Biblia dice que si de verdad amamos a Dios, yo debo dar el primer paso para resolver los problemas con mi hermano. Es decir, nosotros tenemos que dar el primer paso. Ahora dice, si alguien afirma, versículo 20, yo amo a Dios, ¿pero qué?
Yo amo a Dios. Y ya estamos. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. Y vuelve a ver al hermano, a maldito. Y la ve pasar. Ay, va esa desgraciada. Ojalá que le dé úlcera. Ojalá que la comida que se está hartando le dé diarrea. Pero te amo más que a mi vida. O sea, si yo digo amo a Dios, pero odio a mi hermano, paja, dice la Biblia. Pajero. Mentiroso. Es mentiroso ese hombre. El que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? No puede amar a Dios a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? El que ama a Dios, ame también. Tenemos que ser liberados de sus odios, rencores, pensamientos de destrucción que están allí adentro. Y la salvación de Dios, por eso es poco a poco. Las aguas van a bajar poco a poco. Porque también debe haber una redención interna. Ser libres de pensamientos, sentimientos destructivos. Maneras de pensar que dañan, que lastiman, que ofenden, que destruyen, que matan, que desean la muerte de los demás. Cuando somos dañados, lastimados, ofendidos, se nos meten ideas en la cabeza, sentimientos donde deseamos el mal de otro. Y no podemos permitirnos que se interioricen tales cosas. Pueden aparecer de repente, pero en nuestra humanidad, pero no podemos permitir que se nos cuelen, que se nos hundan, que sean parte de nuestra estructura interna. Alguien que sea hijo de Dios no puede permitirse, pueda que seamos dañados, que seamos ofendidos, que seamos lastimados, que nos hayan hecho mal. Y en el momento, pues sí, quizás usted sentir cólera, ira, incomodidad, molestia, pero eso debe ser efímero. Debe de luchar espiritualmente para que se cumpla lo que dice la Biblia. No se ponga el sol. No está diciendo que no nos vamos a enojar. Porque somos humanos y nos enojamos. Lo que está diciendo es que el enojo no debe ser, ¿qué? ¿O qué entienden ustedes cuando dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo? ¿Qué significa, pues? Que ya cuando el sol desaparezca, ya le haya pasado la cólera. No puede permitirse que el enojo le dure para siempre. Tiene que trabajar su corazón para que eso desaparezca pronto. Pero si ya se pusieron 20 soles y usted está ahí, con eso ya tenemos un problemita, hermanito. Y sobre todo que lo dice, va, a esa la voy a odiar hasta la eternidad. Estamos peor todavía. Porque ya hasta la decidió, lo deseó, lo quiso. Ese, no, yo me voy a morir y puedo volver a vivir y me voy a morir y volver a ir reencarnar 40 veces y la voy a seguir odiando. No, hermanito, no se puede. Ya no seríamos hijos de nuestro Dios, Padre de Jesucristo. Porque si Él decidiera odiarnos, por eso dice la Biblia, su cólera, su enojo, su ira solo dura 3 generaciones, 4 generaciones. Pero dice, pero su misericordia dura por todas las generaciones. O sea, el Dios nuestro es el Dios que su molestia puede, pues sí, Dios se molesta, pero
No puede enojarse para siempre, y ya lo va a decir Dios. No, hombre, yo no puedo enojarme con este. Mire lo que dice en el versículo 21. Cuando el Señor percibió el grato aroma, se dijo a sí mismo: aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes como acabo de hacer. O sea, Dios dice: miren, yo sé que el hombre es un canalla desde que nace. El hombre pues es un malvado desde que nace. Pero dice: yo no me puedo enojar con él para siempre. No puedo, dice Dios. Sí me voy a enojar, pero no puedo enojarme perpetuamente. Me puedo enojar un poquito con él, pero luego mi misericordia tiene que emerger, porque la misericordia de Dios es nuestra única esperanza. Si Dios se enojara para siempre con nosotros, hermanitos, ninguno estaríamos aquí. Si la cólera de Dios fuese como la nuestra, si algunos quisieran que Dios aplastara a otro que está por aquí, no sé por qué Dios no lo castiga, no sé por qué Dios no lo reprende. Es más, muchos desearíamos que Dios castigara a un hermanito, que Dios dijera: si es que nosotros quisiéramos que Dios nos preguntara: ¿qué querés que haga con fulana? Si eso quisiéramos. Señor, para mí que vuelva a suceder lo de Sodoma y Gomorra, fuego del cielo. Los apóstoles, Juancito y Jacobito, un día Jesús quería entrar a una ciudad y no los recibieron. No, le dijeron: lárgate de aquí. Y Jesús dijo: está bien, no nos compliquemos por eso. Y cuando venían aquellos dos bravos: Señor, así va, como muchos hermanitos aquí, Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo sobre estos malditos? Y Jesús le dice: hey, ustedes no saben de quién son hijos ustedes. O sea, ustedes no entienden. Querían chamuscar a los pobres samaritanos. No, si es que si Dios, ustedes quisieran: Señor, de regalo de cumpleaños, concédeme un deseo que te quiero pedir para tal hermana. ¿Y qué es, hijito? Convertirla en estatua de sal, Señor, y que se quede ahí para siempre. Es decir, las cosas que deseamos para los hermanos, para las hermanas, reflejan que nos falta mucho para parecernos al Padre, que nos falta mucho para parecernos al Padre de Jesús de Nazaret. Y a veces Dios interviene poco a poco y las aguas van bajando poco a poco para que aprendamos a desarrollar procesos de salvación interna también. Volvamos a Génesis. Y dice, tomemos el versículo 3, poco a poco las aguas se fueron retirando de la tierra y al cabo de 150 días las aguas habían disminuido. 6. Y aquí sigue este proceso. Noé abrió la ventana, pues ya no llovía, soltó un cuervo, anduvo dando vueltas, pero no pudo encontrar nada, así que regresó. Luego soltó una paloma para ver si las aguas ya se habían retirado y la paloma regresó pronto porque no encontró lugar donde posarse. Y volvió el arca porque las aguas aún cubrían la tierra. Paso a paso. Primero la paloma va y regresa rápido. Esperó 7 días más.
y volvió a soltarla. Hoy tardó un poquito más. ¿Cuándo regresó? Versículo 11. ¿En qué momento regresó? Cuando ya caía la noche. O sea que anduvo todo el día pajareando. Ya había bajado más. La primera vez regresó rapidito porque no había donde pararse. Pero ya la segunda vez ya encontró Basil. Y tardó más, el día entero, ya llegó en la noche. Y regresó en la noche trayendo en su pico una ramita de olivo recién cortada. Entonces Noé entendió que ya había vegetación. La primera vez nada, no llovía, estaban bajando, pero todavía no había donde pararse. Y regresó pronto. La segunda vez, pues ya encontró una ramita por ahí donde estaba y ahí estuvo paradita y a saber qué más anduvo haciendo. Tomó una ramita y se la llevó a Noé. Y en la siguiente vez la volvió a soltar, 12, pero ya no regresó. ¿Y qué significaba? Que ya había un lugar donde poner el pie. A veces las cosas que ya no regresan no significan desesperanza, significa que hay ya una oportunidad de Dios. Hay ya tierra donde pararse. Hay ya donde caminar, hay ya donde posarse. No todo lo que se va es pérdida, hermanitos. No todo lo que ya no regresa se perdió. No todo lo que no regresa es sinónimo de un mal mensaje. No todo lo que no vuelve significa que es desolación. A veces lo que ya no vuelve solamente me anuncia que hay algo mejor. Y así lo entendió Noé. Y dice en el 13, quitó la cubierta del arca y vio que la tierra estaba seca. Es como el principio de la creación otra vez. Es como regresar. La tierra estaba anegada de agua. Pero Dios, el soplo del comienzo, vuelve a soplar aquí y hay tierra seca. Dios le dijo, sal del arca, y le da una palabra de bendición. Que sean fecundos, que se multipliquen y llenen la tierra. Es volver a comenzar, como en Génesis 1. El Dios de la Biblia, cuando se acuerda de nosotros y envía su soplo, es para darnos nuevos comienzos, es para darnos nuevas bendiciones, es para volver a decir la palabra de bendición, la que dijo al principio. Salieron pues del arca Noé y toda su familia. ¿Qué hace Noé al salir del arca? Versículo 20. Noé construyó un altar al Señor. Y sobre ese altar ofreció como holocaustos animales y aves puras. Noé levantó altar de gratitud. Altar de gratitud. ¿Qué es lo que nos cuesta a nosotros? Cuando recibimos la bendición de Dios, cuando Dios se acuerda de nosotros, cuando Dios nos vio con ojos de bondad, cuando Dios intervino poco a poco en mi liberación, cuando Dios obró mi salvación, cuando su mano está actuando una y otra y otra y otra vez, nos cuesta regresar y ser agradecidos. Nos enloquecemos con la bendición. Nos enloquecemos con la gracia. De aquellos 10 que llegaron a clamarle, Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros, sánanos. 10 leprosos clamando sanidad. Y Jesús les da la palabra de sanidad. Y aquellos hombres, mientras iban de camino, comenzaron a ver su piel poco a poco
que recuperaba la sanidad. ¿Cuántos años tenían de no ver ni siquiera su piel, porque solo miraban esas llagas asquerosas que hedían, supuraban y se comían los músculos? ¿Cuántos años habían estado sin poder tocar a un pariente, sin poder abrazar a un familiar? Porque el leproso tenía que estar a una distancia de 100 metros de una persona sana, y tenía que andar guindado aquí unas campanillas, de modo que la gente sana, cuando oía las campanillas, sabía que por ahí iba un leproso, y era el indicador físico para apartarse. Si oía que venía por tal pasaje, la gente dice: no, viene por la 14 o viene por la 12, así que vámonos por este lado. Las campanillas anunciaban un leproso que andaba caminando por ahí. Y si no andaba campanillas, mientras iba caminando por la ciudad, que comenzara a gritar: leproso va, leproso camina, aquí va un leproso, aquí va un leproso. Andar gritando, imagínense a los 10. Quítense que aquí vamos los leprosos. Era humillante esa enfermedad. Muerte física, muerte social, muerte religiosa. ¿Cuántos años tenían de no besar a un pariente, de no acariciar a su hijo? Y de repente Jesús aparece, les da la palabra de sanidad, y ellos comienzan a recuperar su piel, su rostro, se lo tocan, y van sintiendo en el camino cómo va desapareciendo su vergüenza. No solo la lepra, sino su vergüenza, su humillación. Y emocionados, contentos, quieren ir a darle la buena noticia al primer familiar y salen corriendo a su casa. Quizá abrazar a su papá, a su mamá: miren, estoy sano. O acariciar a su hijo. Y se emocionaron. Pero hubo uno de ellos que antes de que se le llenara de locura la mente y el corazón, uno de ellos dijo: lo primero que debo hacer es regresar donde yo fui sanado, es regresar donde aquel que me dio la palabra, es volver y decirle: te agradezco por lo que has hecho. Y Jesús, extrañado, dice: bueno, ¿y no eran 10? ¿Y solo uno regresó? Y de remate dice: y este era samaritano. Los otros 10 eran judíos, los otros 9 eran judíos. Y este era samaritano, y resulta que el único que agradeció era el samaritano. Regresar donde el que nos bendijo, nunca debe olvidarlo. Levantar altar para Dios. Cuando usted le haga un voto al Señor y Dios se lo cumple, cúmplaselo, es lo primero que debe hacer. Porque lo que es de Dios nunca será suyo. Óigame bien, desde ya se lo digo. Lo que es de Dios nunca será suyo. Porque de una o de otra manera lo va a perder. Lo va a perder. Porque no es suyo. Cuando diga: ay, y yo perdí tal cosa, hice un mal negocio y perdí tanto. No, no está perdiendo. Simplemente está dando lo que siempre tuvo que dar de manera voluntaria al Señor. Y como no es suyo, no es suyo. Si el primero que grita del cielo: devuelvan lo robado, es el Señor. ¿Y en qué estemos robados? Le decimos. Le dice Dios: no saben en qué me han robado. Lean Malaquías. Todavía
Nosotros, ¿en qué te hemos robado? Lo primero que debemos hacer es levantar altar al Señor. Tú fuiste fiel conmigo, Señor. Hoy yo vengo y te levanto altar. Pero lo maravilloso de levantar altar es, versículo 21. Cuando el Señor percibió el grato aroma, cuando Dios vio a Noé levantando el altar, se acercó y qué rico esto, dijo. Qué rico esto. Y pensó, a nadie le dijo nada. Solo para él, en sus adentros. Dios para sí mismo, dice el texto. Dios se dijo a sí mismo. Dios estaba en un monólogo, a nadie le comentó nada, ni a los ángeles, no, solo a él. Imagínese el altar que hace mover los pensamientos divinos. El altar que provoca un diálogo interior de Dios. El altar que hace a Dios tomar decisiones. Y dice Dios, no, dice yo ya no debo hacer lo que he hecho nunca más. Si ya sé que este es por gusto, este es loco. Desde su juventud es loco. No, hombre, yo no puedo destruirlo. Ya no puedo hacerle daño a otros por este loco. No, dice, las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud. O sea, imagínense, Dios está consciente de lo que es el hombre, de lo que el hombre hace, pero no dice, yo sé que este es malo, lo voy a acabar. No, al contrario, dice, no, sí, ya sé que de que nace es un loco, pero no puedo estar destruyendo la tierra por este loco. No puedo estar destruyendo su familia por este loco. No puedo estar arruinando las cosas por este loco. Si así es. Y tomó una decisión maravillosa. Dice, no, al contrario, dice, nunca más voy a castigar la tierra. Nunca más castigaré a los seres vivientes. Es más, dice, es más. Mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha. Imagínense lo que provocó un altar. Porque esto le nació en la mente a Dios cuando percibió el aroma. Es el altar que ponemos delante de Dios. Y Dios dice, qué rico lo que me ha presentado este. Ya sé que este es loco. Yo no puedo tratarlo con mi cólera, mira. O sea, como que dice, mira, de plano sos atarantado, pero me has convencido con este aroma grato. Mira, yo ya sé que soy un tatarata, pero ese aroma que me has presentado me ha ganado. Eso es lo que quiere decir Dios. Me ganaste el corazón. Me ganaste mi voluntad. Noé, al levantar el altar, se ganó a Dios. Le despertó a Dios. Y yo dice, no, hombre, no, yo sé que el hombre es cabezón. Ya no puedo tratarlo así. No, dice, mira, dice Dios, no. Mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, dice. Habrá frío y calor, habrá verano e invierno, y habrán días y habrán noches. Y dice más adelante, ¿12? Ay. En el capítulo 9, versículo 12, y Dios añadió, esta es la señal del pacto que establezco para siempre con ustedes y con todos los seres vivientes que los acompañan. He colocado mi arco iris en las nubes, el cual servirá como señal
de mi pacto con la tierra. Cuando yo cubra la tierra de nubes y en ellas aparezca el arco iris, me acordaré del pacto que he establecido con ustedes y con todos los seres vivientes. Nunca más las aguas se convertirán en un diluvio para destruir a los mortales. Cada vez que aparezca el arco iris entre las nubes, yo lo veré, dice Dios, y me acordaré del pacto que establecí para siempre con todos los seres vivientes que hay sobre la tierra. Aparece el arco iris y no es para que lo veamos nosotros, es para que Dios lo vea, ¿verdad? De repente usted se le destrabó un tornillo y anda loqueando y Dios ya va con todo y ve el arco iris. No, me dice, no me lo puedo acabar. Yo le hice un pacto. Yo le hice un pacto a Noé, porque ese hombre me presentó altar y ese aroma fue grato para mí. Cuando levantamos altar al Señor, hermanitos, y ese aroma llega al Señor, Dios toma decisiones sobre usted. Dios toma decisiones sobre mí. Dios piensa cosas buenas para nosotros. Como aquel samaritano regresó a agradecerle, le despertó a Jesús una palabra más. Y Jesús le da una palabra mayor. Y la bendición sobre ese hombre fue el doble. El que regresó a agradecer le sacó a Jesús una palabra más que no recibieron los otros 9. Porque cuando regresamos a levantar altar, hay otro pensamiento divino sobre nosotros. Quien no levanta altar, echa a perder esas otras palabras de Dios para nosotros. Pónganse de pie, iglesia. En la cumbre se convocan de manera oficial a los líderes porque nos preparamos el año para levantar el altar a Dios en la fiesta. Y habrá el momento después de la cumbre para que el pueblo también reciba la oportunidad de levantar el altar al Señor, porque queremos que Él respire el aroma grato. Usted en su vida personal, hermanito, levante el altar a Dios con lo que Dios le da. Y Dios lo va a respirar, lo va a percibir y va a decir: con este yo voy a hacer esto. Va a tener una palabra sobre usted. Los buenos pensamientos de Dios son el fruto del altar que levantamos para Dios. Padre, gracias porque no te olvidas de nosotros, sino que te acuerdas y tu soplo sigue abriendo caminos. Sigue soplando sobre nosotros tu Santo Espíritu. Padre, si hay hermanos o hermanas esta mañana que su vida está anegada, hundida, a punto de ahogarse, acuérdate, Señor, y sopla una vez más. Si hay alguien que está allí a punto de ahogarse, el Salvador está aquí, su nombre es Jesús. Si alguien siente que se hunde, puede, como Pedro, decir: Señor, sálvame. Y Jesús le extendió la mano y lo sacó. Si alguien quiere entregarle su vida al Señor esta mañana o reconciliarse con Dios, puede venir y decirle: Señor, sálvame. Venga delante de Dios. Se siente que se va hundiendo y se va hundiendo y se va hundiendo y no haya dónde poner su pie. Dígale: Señor, sálvame.
Y Él extenderá la mano, lo tomará y lo sacará. Si alguien quiere entregarle su vida al Señor, quiere reconciliarse, quiere acercarse, venga. Venga delante de Él. Si oyeres hoy mi voz, dice el Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Si estás atravesando una hora difícil, hermano, dile a Dios, sálvame, acuérdate de mí. Y Dios se va a acordar. Solo dígale, acuérdate de mí. Dígaselo de todo corazón, acuérdate de mí. Y ciertamente Dios se acordará, iglesia. Extenderá. Adelante, hijo. Pase, hijo. Dígale al Señor, acuérdate de mí. Sálvame, Señor. Ahí donde los hombres no han podido hacer nada y no pueden hacer nada, acuérdate de mí, dile. Y Él está siempre presto. Adelante, hermano. Dile, acuérdate de mí. Su mano está allí extendida para tomar la tuya, que grita, ayúdame, sálvame. Levante el altar al Señor, hermano, hermana. Levante el altar. Si esto no es para los hombres, para Él, adelante, hermanita. Presentar su cordero, presentar su primicia. Traerle al Señor lo que le pertenece a Él. Es para Él, es para que Él, al momento que usted lo entrega, Él recibe ese aroma y piense en su corazón Dios y diga, no, hombre, yo voy a bendecir a este, voy a hacer esto por este. Padre, mis hermanos y mis hermanas que han venido al frente buscando tu mano, tu mano extendida para tomarles, para salvarles. Mis hermanos y hermanas que gritan en su corazón, Señor, sálvame. Extiende tu mano y sálvanos, Dios. Sálvanos, sálvanos. Sálvanos, bendito Dios. Sálvanos. Salva a tu pueblo, salva a tus hijos, salva a tus hijas. Extiende tu mano una vez y rescátale de nuevo. Líbrales, adórnalos con tu salvación. Volver a empezar con tu recuerdo, Señor. Que las aguas desciendan, que las aguas se retiren. Di la palabra de nuevo en la vida de cada uno. En el nombre glorioso de Jesús. Aleluya, iglesia. Dios les bendiga, amados. Amén.